número 3 vamos a mostrar el experimento número 2, que es el efecto de refrigeración de la fresa en temperatura ambiente y refrigeración. Sus integrantes son Sebastián Prieto, Emanuel Hernández y quienes hablan, Daniela Álvarez. Como introducción tenemos que la fresa es una fruta pues altamente demandada en el mercado por su valor nutricional, su aroma, su sabor, su textura, en el cual digamos la fresa cumple el factor de ser un fruto no climatérico, en el cual digamos tiene que ser cosechada antes de su proceso de maduración en una etapa de velocidad, digamos que no afecte la calidad sensorial como es el sabor y el aroma, en el cual digamos esto es un factor positivo para su transformación y la aceptación en el mercado. También tenemos que al ser digamos altamente demandado en las zonas comerciales, tiene un impacto negativo en el cual es la vida corta de la fresa, en el cual digamos se ve afectado ya sea por daños mecánicos, en el cual digamos es como la brecha que determina si sí o si no digamos pasa al mercado, en el cual digamos es la abertura a patógenos. Y también tenemos que un daño también puede ser causado por su mal almacenamiento o su mala cosecha. Ya como objetivo general tenemos que evaluar el efecto de las bajas temperaturas de almacenamiento sobre la conservación de calidad de post cosecha de la fresa. También tenemos comparar la variación del diámetro de la fresa a lo largo del tiempo en condiciones de temperatura ambiente y de la temperatura de refrigeración. Y por último se analiza la relación entre la temperatura de almacenamiento y la pérdida de firmeza de la fresa en el periodo de post cosecha. Como materiales y métodos, tenemos los materiales utilizados, que se utilizaron 8 fresas en estado de maduración similares. 2 bandejas plásticas, una para ambiente y una para refrigerador. Se utilizó papel absorbente, refrigerado a 4 grados Celsius, calibrador de pie de rey, el celular para las tomas fotográficas y bitácora utilizamos por medio de Word. Como segundo tenemos los tratamientos aplicados. El tratamiento 1 fue tratamiento de ambiente, que fue colocar las fresas en una bandeja en temperatura ambiente, que la temperatura oscilaba entre los 15 y 18 grados, en un lugar sin exposición del sol. El segundo tratamiento fue la refrigeración, fue el tratamiento de refrigeración que se utilizó el refrigerador a 4 grados. Se utilizaron las fresas, evitando abrir la puerta con frecuencia para que los resultados dieran con similitud. Como tercer tenemos las variables a medir. Como físicas tenemos el diámetro, el peso individual de cada fresa. Como sensoriales tenemos la escala visual de 1 a 5 y la textura. Y sanitarias tenemos la presencia de patógenos y no presencia de patógenos. Como cuarto tenemos la duración del experimento. Bueno, el experimento no tuvo una duración definida hasta que las fresas presentaron un deterioro total. Esto pues con un seguimiento diario, tomando fotografías diariamente a la misma hora. Registrando la bitácora con cambios de diámetro, escala visual, textura y presencia de patógenos. Bueno, ya como resultados tenemos que se evidencian 3 variables en las cuales se van a medir. En la primera variable tenemos el diámetro en milímetros de las fresas a temperatura ambiente y a temperatura de refrigeración. Entonces pues tenemos aquí como la escala que nosotros implementamos para dicha medición. Como segunda variable tenemos la escala visual, que se genera desde muy clara y se clasifica como 1 hasta muy oscura, que se clasifica como 5. A su vez tenemos la escala de textura, que se clasifica como 1 de muy firme y 5 de muy blanda. En la tabla podemos evidenciar los promedios de las 8 fresas que se tomaron en cuenta para las mediciones en los 11 días. Según las valoraciones y las comparaciones que podemos sacar de allí, la numeración presenta una diferencia en cuanto a temperatura ambiente y temperatura de refrigeración.
En la siguiente gráfica podemos evidenciar la comparación de los promedios de los diámetros de las fresas y según las barras de color azul están en temperatura ambiente y rojo en temperatura de refrigeración, podemos evidenciar que los diámetros en temperatura de refrigeración son un poco más grandes en comparación a los de temperatura ambiente. Aquí podemos evidenciar un antes, durante y después del proceso de refrigeración de cada una de las 4 fresas en cada uno de los estadios. Entonces podemos evidenciar un deterioro y una baja colorimetría en cuanto a vigorosidad de la fruta, y en el después podemos evidenciar pues ya como el hongo o el patógeno que se está apoderando de la fruta. Como conclusiones, se establece que las fresas cuando se someten a bajas temperaturas, pues estas pueden o hacen que las enzimas implicadas en la respiración trabajen mucho más lento, lo que produce o reduce también el consumo de azúcares y la liberación de CO2 de las mismas. A su vez, pues las bajas temperaturas inhiben el desarrollo de una enzima. La enzima es polifenoloxidasas, que es la principal causal del pardeamiento, y el pardeamiento en la fresa es causado también, o es un motivo, por daño mecánico u oxidación de compuestos fenólicos. Por último, se establece que los compuestos sensibles en la fresa se degradan de una manera más lenta, tales como las vitaminas y las antocianinas, que son las causales de los pigmentos en las fresas. Ya por último, como recomendaciones, se pueden utilizar recubrimientos comestibles para formar una película protectora y evitar daños mecánicos para la presencia de patógenos. También se pueden utilizar atmósferas modificadas, en el cual son bolsas plásticas con pequeñas microperforaciones en el cual regulen el oxígeno y el dióxido de carbono. Y también, ya por último, hacer una previa desinfección de las frutas y